Amén. El día de hoy vamos a estudiar a Herodes, o los Herodes, ¿no? ¿Cuántos Herodes hay en la Biblia? La Biblia más o menos menciona entre 5 a 6, pero son varios los Herodes de la Biblia. Así que este término, hermanos amados, Herodes, no es un nombre, es como un seudónimo, como un apellido, ¿ya? Y Herodes Antipas, Herodes Agripa, Herodes el Grande, etc. Y vamos a ver, hermanos, hoy día la historia. En realidad vamos a ver la historia de una familia, ¿no? Vamos a ver la historia de una familia imperial, política, una familia que estaba muy ligada a la política. Vamos a ver 4 tipos, había más personalmente los 4 separadores que son de la línea generacional. Un Herodes que conoce, ¿cuál es? A ver, dígame. El Herodes del Grande, ¿qué hecho, Ya, bien. Vamos a ver el primer Herodes, aquel que ha matado a los niños, ¿verdad? El primer Herodes. El segundo Herodes, vamos a ver, es Herodes Antipas. O Herodes el tetrarca también se llamaba. Ese Herodes es aquel que ha hecho, exacto, ¿no? Le ha decapitado la cabeza a Juan el Bautista. El tercer Herodes que vamos a ver se llama se llama Herodes Agripa, ¿no? Agripa I, en este caso sería. Ese es el Herodes que ha perseguido a los cristianos, ¿no? Y el último Herodes que vamos a ver es Herodes Agripa II, el Herodes que ha entrevistado a Pablo antes de que Pablo fuera muerto y fuera enviado a Roma para ser decapitado. ¿Ya? Como les decía, ¿no? Herodes se refiere a un apellido más que todo. Entonces, el término Herodes, hermanos amados, en la etimología significa herencia generacional o herencia de generación. Así significa, más o menos se traduce el término Herodes. ¿Ya? Esto está muy ligado, ¿no? Justamente a lo que refiere su familia. Una herencia generacional, ¿no? Una herencia que pasa de padre a hijo, de hijo, etc. Y una cadena generacional, ¿no? Justamente por eso es que habíamos extraído el texto de Éxodo 25, donde Dios hace una mención acerca de ¿qué? De las generaciones, ¿no? Y da 2 puntos de vista en las generaciones. Uno dice, si la generación es buena, dice, yo la seguiré o la visitaré. ¿Con qué? Con bendición. Y si la generación es mala, yo también la visitaré, dice, y la seguiré con maldición. Entonces, depende de cómo nuestras generaciones siembran, eso nosotros cosechamos, y nuestros hijos, hermanos. Entonces, es cierto el hecho de que el hombre siembra para su familia, siembra para su hogar, siembra para sus hijos, hermanos, ¿no? Vamos a ver después eso. Entonces, a eso se refiere. Mira, la descendencia, veremos de estos Herodes, porque estamos hablando de una familia. Estos Herodes, en realidad el principal, ¿no? Vamos a decir, el patriarca tal vez, es descendiente de la tribu de los Idumeos. Idumeo es el gentilicio. ¿Cuál sería la tribu? El país. ¿A quiénes se les dice Idumeos? Exacto. A los edomitas, ¿no? A los que descienden de la tribu de Edom. Ahora la pregunta es, ¿quiénes eran los de Edom? Tienen historia los edomitas, ¿no? Y hasta ahora siguen todavía sus descendientes vivos. Y son millones de millones. Eran justamente lo que dice acá, ¿no?
los primos hermanos de los judíos. Veremos la relación. Entonces, los edomitas, ¿de dónde vienen? ¿Quién es su padre principal? Y de la descendencia, Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la línea de Agar, la esclava, la que era la madre de Ismael, acuérdense que Abraham se allegó a la esclava Agar y tuvo un hijo llamado Ismael, ¿ya? Este Ismael fue desechado, en el libro de Génesis lo dice, pero Dios le hizo una promesa, ¿no? Porque le mandó al desierto a Agar y le dijo, no te preocupes, Agar, el ángel le dijo a Agar, que tu hijo también tendrá una descendencia grande, tremenda, ¿no? Y se cumplió esa palabra porque Agar, Ismael, que fue el hijo de Agar, posteriormente se convirtió en padre de los idumeos, perdón. Y los idumeos actualmente son los árabes, ¿no? Son los países árabes y vamos a decir también de la línea de los musulmanes. Entonces, ¿es una nación grande? Sí. Grande, muy grande, más grande que incluso que los judíos, ¿no? Es inmensa la nación de los idumeos. Entonces, por eso se llaman primos hermanos. Los idumeos, hermanitos amados, los edomitas, o los musulmanes o árabes de este tiempo, ellos dicen que su padre es Abraham, ¿no? Ellos dicen que por ejemplo, Isaac no fue llevado a ser sacrificado. Ellos dicen que el que fue llevado a ser sacrificado fue, ¿quién? Ismael, ¿no? Entonces dicen que Ismael es en vez de Isaac y que a ellos viene la promesa, etc. Se atribuyen la promesa. Sin embargo, ellos, aparte de ser primos hermanos de los judíos, también son enemigos acérrimos. Durante toda la historia de la Biblia, los edomitas han tratado siempre de hacer caer a los judíos. Les han saboteado. Por ejemplo, cuando ellos estaban pasando Egipto, ¿no? Estaban pasando el desierto después de salir de Egipto, tenían que pasar por un lugar para llegar más rápido a su destino, pero tenían que pasar por la tribu de los edomitas, y los edomitas no les han permitido pasar. Les dijeron, si pasan por esos territorios los vamos a matar, y los tuvieron que les quedar una vuelta ahí. Ese es un antecedente malo que tenían. Otros antecedentes que también ellos los persiguieron juntamente con sus enemigos. Cuando los judíos fueron perseguidos, dice que los edomitas los esperaron en las colinas, en las quebradas, para matarlos y para entregarles a sus perseguidores. Entonces, hermanos amados, estos edomitas tienen un mal antecedente con los judíos, ¿ya? Ahora, este Herodes era descendiente de los edomitas. ¿Qué ha pasado con este Herodes principal? Se convirtió al judaísmo, ¿no? Por un interés político, se puede decir. Se convirtió al judaísmo y a partir de ese momento empezó a tener atribuciones políticas. El que quiso ser el político ya empezó a dirigir a Judá, a Israel, a Galilea, etc. Y ellos se fueron de renombre político, por eso fueron una familia con influencia política y una tendencia asesina, pero más que todo ellos mataban, asesinaban, eran hombres malos por poder, por quedarse en el poder, ¿no? Entonces el padre de los Herodes era un idumeo convertido al judaísmo por razones políticas, lo que les dije, ¿ya? Así más o menos empieza la línea generacional de los herodianos, voy a decir, ¿no? Esta línea de Herodes. Entonces de ahí empieza. Estamos hablando, hermanos, de generaciones, vamos a hablar de maldiciones generacionales. Hay una línea donde empiezan, ¿no? Hay un inicio, hermano, hay un principio. Y ese principio justamente está en el corazón de este hombre. Entonces, este Antípater tuvo un hijo que se llamó Herodes el Grande. Nació el 74 antes de Cristo, ¿ya? Hijo de Antípato de Idumea, es el nombre, ¿no? Y este Herodes el Grande fue el que justamente ustedes dijeron, ¿no? Aquel que se caracteriza, ¿por qué? Porque empezó a matar a
los niños a causa de Jesús. Pero mucho antes, no vamos a referirnos ahora de la historia, estamos refiriéndonos más que todo a las características y al perfil de estos Herodes, ¿no? Su característica, su perfil era conocido por malvado, por implacable, por temeroso y por sanguinario. Estaban sedientos de poder, hacían lo que fuera necesario para mantenerse en el poder. Su padre les había delegado eso. Su padre, que se había convertido al judaísmo, les delegó esa característica a ellos. Estamos hablando de maldiciones generacionales en esta noche. Entonces, su hijo, que es Herodes el Grande, nace en el 74 y anda en los mismos pasos de su padre y dice que es sanguinario, es malvado, es implacable. Este hombre era Herodes el Grande, hermanos, empezó prácticamente a aferrarse del poder, ¿no? Fue alguien que se sometió a los romanos, se vendió a los romanos, y por las muñecas que tenían, vamos a decir, políticas, llegó rápido al poder, ¿no? Los gobernadores y los césares le dieron a él la autoridad para poder dirigir Israel, Judá, Galilea, etc. Miren, y era pues medio raro, ¿no? Que un edomita sea gobernador de Judea. Es como un chileno viniera a gobernar, no sé qué, a Bolivia, ¿no? Entonces, así era más o menos lo que los judíos veían. Pero este hombre se ganó el favor de los romanos porque luchó con los asmoneos. Y porque él peleó y ganó la batalla, fue nombrado rey de los judíos en 34 a.C. Ya lo nombraron rey de los judíos los romanos. Y dice, una de las cosas primeras que hizo este rey Herodes el Grande, ¿qué hizo? Vamos a decir, construyó o reconstruyó, ¿no? ¿Se acuerdan que el templo de Zorobabel, el segundo templo, fue destruido? ¿Ya? Y ese templo, hermanos amados, fue reconstruido por Herodes. Entonces, para ganarse el favor de los judíos, dice que les reconstruyó el templo. Y fue bueno porque los judíos le empezaron a querer. Entonces se ganó el favor de los judíos porque les construyó. ¿Se acuerdan cuando Jesús visitó el templo, ¿no? Donde echó las mesas, etc.? Estaba en el templo de Herodes el Grande. Cuando le dijeron, mira Jesús, el templo tan hermoso, y Jesús dijo, en 3 días se va a destruir. Entonces está ahora hablando del templo de Herodes el Grande. Ese templo que él había ayudado a reconstruir para ganarse el favor de los judíos. Pero aún así, este rey Herodes era tan sanguinario, era tan hambriento de poder, ya, que para fin de quedarse en el poder, cometió muchos asesinatos. Entre los más importantes es que mató a Aristóbulos, ¿no? Y Aristóbulos era como uno de sus parientes cercanos, como un hermanastro más o menos, ¿no? Que también él estaba en la línea para tomar el poder. Entonces, para que la sucesión no vaya a él, lo asesinó, lo mató para quedarse en el poder. ¿Ya? Después también mata a Marián y a sus 2 hijos por temor al complot. En primer lugar, ¿cómo llega al poder? Matando, ¿no? Aristóbulos. Se casa con Marián, pero Marián también tenía hijos aparte, ¿no? No tenía sus propios hijos, tenía hijastros, bueno, eran hijastros de Herodes el Grande. Entonces Marián en un tiempo empezó a complotar para que sus hijos se queden en el poder. Cuando Herodes el Grande se dio cuenta de eso, también mandó a matar a sus 2 hijos, a los hijos de Marián, que eran los hijastros de Herodes el Grande. Y por venganza, para que haya más conspiración, dice la historia que él mismo la ahorcó a su mujer, ¿no? O la mató. No se sabe, pero la mató. Entonces, mató a su esposa y a sus hijos para permanecer en el poder. Y después, otro caso es que cuando fue visitado por los magos o reyes del Oriente, ¿qué tal? ¿No? Era temeroso este hombre, no quería perder el poder, se aferraba de todas formas. Imagínense
Que alguien le venga a decir, ¿no? Herodes, hemos visto la estrella del rey de los judíos. ¿Y cómo lo nombraron los romanos? Rey de los judíos. Él era el rey de los judíos, entonces que le digan, ya han nacido los reyes de los judíos. Wow, no. Mi descendencia, mi linaje tiene que permanecer. ¿Quién es? Y cínicamente le preguntó, ¿no? ¿Quién es ese rey? Quiero ir a adorarle, quiero ir a buscarle, ¿no? ¿Quién le voy a adorar? Estaban así en Belén de allá y estamos yendo a ver, les dicen las escrituras que van a ser en ese lugar. Vimos su estrella, etc. Y ustedes saben la historia, ¿no? Entonces, esa historia está en Mateo capítulo 2, versículo 16. Y no lo vamos a leer ahora, pero ya ustedes lo pueden ver. Entonces, hubo un temor por perder el poder. Entonces, viendo su característica de Herodes, no les dijo a los reyes del Oriente, o los sabios del Oriente, ¿qué les dijo? Vuelvan, ¿no? Vayan a ver y díganme, regresen y díganme quién es el rey de los judíos. Yo también lo voy a dar, pero sus intenciones serán matar a Jesucristo, ¿verdad? No. Entonces, cuando a los reyes del Oriente el ángel se les aparece y les dice que no vuelvan, sino que se vayan por otro camino, Herodes se da cuenta que ha sido engañado y manda a sus hombres a asesinar a todos los niños menores de 2 años. ¿No? Y hay una matanza increíble a fin de asegurar su poder. Entonces, mata para llegar al poder, mata para permanecer en el poder y mata para asegurarse su sitiar en el poder. Entonces, él no tenía contemplación, hermano. Literalmente era un hombre totalmente sanguinario, Herodes el Grande. Como la gente le odiaba tanto, ¿no? La gente llegó a odiarle porque era sanguinario, era cruel, era un hombre muy malvado. Él ordenó, dice, ¿no? Esto habla en el libro de Josefo, del historiador. Ordenó, dice, que en su funeral flagelaran a 300 nobles y maten varias personas durante su funeral. ¿Saben por qué ha ordenado esto? Simplemente como la gente no iba a llorar por él, les dijo, tienen que llorar. Entonces dice que mandó a azotar. O sea, era su última voluntad, ¿no? Cuando estén velando, azoten a 300 nobles y maten personas para que se oiga llantos, se oiga quejidos en toda Judea y que lloren, aunque sea no por mí, pero que lloren. ¿Ya? O sea, miren, hasta ese punto llegaba y se hizo. Justamente cuando él murió, se cumplió su orden y hasta el día de su muerte, él seguía asesinando y seguía siendo malvado. ¿Ya? Entonces, esta es una de las características de Herodes el Grande. Estamos hablando del 74 a.C. y más o menos que ha sido posesionado como el 34 al 40 a.C., ¿no? Entonces, ¿a quién le deja el poder? Cuando muere este hombre, ¿ya? Le deja el poder a su hijo. Es su hijo Herodes Antipas. Ahora vamos a ver Herodes Antipas. El segundo Herodes. Herodes Antipas. ¿Cuándo nace? El 20 antes de Cristo. Entonces también es llamado Herodes el tetrarca. ¿Ya? Se dice tetrarca. Tetra, ¿de dónde viene? De 4, ¿no? Tetra significa que era gobernador de una cuarta parte del Imperio Romano. Eso se por eso dice el tetrarca, porque gobernaba una cuarta parte del Imperio Romano. ¿Ya? Herodes el Grande tuvo 7 hijos. Este era el menor. ¿Ya? Y era uno de los favoritos, porque era similar a su papá. Herodes Antipas heredó Galilea y Perea. ¿Ya? Los reinos de su padre dice que heredó. Aún así, dice, este hombre era, aparte de ser sanguinario, malvado, todas las cosas, era un hombre intelectual, pensador. Era un administrador tremendo, era un gobernante que gobernaba, dice, con mucha ciencia, con conocimiento, y también era capaz, era el mejor de todos los hijos de Herodes el Grande, ¿no?
Entonces, lo mismo viene ahora, ¿no? Como así como el matrimonio de Herodes el Grande fue un matrimonio que estaba en contra de Dios, de la misma manera, él también se casó con una mujer, dice que no era correcta delante de Dios. Dice que se casó con la hija del rey Nabateo Aretas cuarto. Dice, y se divorció de esta mujer, ¿ya? Con el fin de casarse con Herodías, la mujer de su medio hermano, Herodes Felipe, perdón. Ahora, ¿cuál es la historia de este Herodes? ¿No? Se casa por cuestión política, ¿ya? Por afinidad política, se casa con esta muchachita que era hija de Aretas, ¿ya? Y se enamora, dice, de la mujer de su hermano. En este caso, ¿quién sería? Cuñada, ¿no? Se enamora de su cuñada, ¿ya? Y se casa con ella. Y es justamente por esa causa que Aretas, el padre de la chica que ha sido despreciada, ¿no? Le declara la guerra. Entonces, cuando le declara la guerra, este Herodes Antipas pierde la guerra, ¿no? Y después dice que le suceden muchas cosas, incluso es desterrado. Los judíos dicen que es una maldición, ¿no? Que el Señor está tomando venganza por Juan el Bautista. Incluso él ya termina sus días desterrado. Bueno, sus mismos hermanos lo conspiran contra él y es desterrado por los romanos. Bien, entonces, ¿qué características tiene? Vamos a ver Marcos 6, 14 al 28, a ver. Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? Hasta el versículo 28, las referencias es esta, ¿no? Que Herodes amaba a esta mujer, que se llamaba Herodías. Herodías tenía una hija, ¿cómo se llamaba la hija? Salomé, ¿no? La que le bailaba el baile de los 7 velos. Esa era la Herodías. Entonces, ¿qué pasó? Dice que este hombre estaba embobado por esta mujer, por Herodías, ¿ya? Y iba a hacer cualquier cosa. Imagínense, ¿no? Esta imagen, hermanos amados, casi es igual que Sansón y Dalila, o es casi igual que Jezabel y el rey Acab, ¿no? Esta Herodías es otra Jezabel. Herodes temía a Juan. Dice que no le gustaba, pero le tenía miedo, le tenía respeto, y dice que le escuchaba. Miren, el rey, hermanos amados, de alguna manera había escuchado los mensajes de Juan, sabía que era un profeta de Dios, y le tenía temor, le tenía miedo, pero más pudo por su placer con esta mujer Herodías. Entonces, hermanos, cuando esta mujer Herodías, me imagino que escuchó lo que Juan el Bautista le dijo. ¿Qué le dijo Juan el Bautista a Herodes? No te es lícito tener a esa mujer. O sea, estaba diciendo, estás pecando contra Dios. Y eso le ofendió tanto a Herodes como a Herodías. Entonces, Herodes no podía hacer nada con Juan porque le tenía miedo, le tenía temor. Pero Herodías, que era otra Jezabel, ¿qué hizo Herodías? Le dijo, me voy a vengar. ¿Cuándo voy a hacer? En el cumpleaños de Herodes. Esperó el día de su cumpleaños, ¿no? Y ese día dice que lo hizo emborrachar, estuvo tomado, estuvo, hermano, ahí, qué sé yo, con su fiesta, etc. Y le bailó ahí, la Salomé le bailó. Y llegó a un punto, ¿no? Tanto que se emocionó este hombre que le dijo, te voy a dar un premio de recompensa. Miren hasta qué punto llega esta satisfacción, ¿no? Que le pongan los hombres con esta mujer. Le digo, hasta la mitad de mi reino te voy a dar. Pídeme lo que quieras. Y la Salomé, ¿qué hace? Como buena hija, ¿no? Va a su mamá y le dice, mami, ¿qué pido? Y ahí le dice algo bien difícil. Yo creo que para
Herodes hubiera sido más fácil darle la mitad de su reino que la cabeza de Juan el Bautista, pero dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Cuando Jesús aparece, después que muere Juan el Bautista, y Herodes escucha los milagros de Jesús, ¿qué dice Herodes? Ha resucitado Juan el Bautista. Ahora sí me va a venir a jalar los pies, ¿no? Algo va a pasar. Y dice que tuvo temor. Digo, es Juan resucitado, porque nadie más haría tantas señales, tantos milagros. Yo lo he matado, y tuvo temor Herodes. Hermanos, este es el típico hombre, ¿no? Y nos ocurre muchas veces, es el típico hombre que reconoce a Dios, que conoce al Señor, pero que con el tiempo se olvida, ya no hay temor. Pues aquel creyente, hermanos, que amaba en un tiempo al Señor, pero se ha apartado, pero ya no puede volver más porque su corazón ya está duro. Temía a Juan el Bautista en un principio, pero ahora ya no le tiene miedo. ¿Por qué? Porque se ha insensibilizado su corazón. Pasan casi 2 años y se va a encontrar nuevamente con Jesús Herodes, pero un Herodes totalmente distinto, ¿no? Más o menos pasan como unos 2 años después de su encuentro con Jesús. Y la Biblia dice que en una oportunidad vinieron las personas y le dijeron, hey Jesús, Herodes te quiere matar. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Sí? Díganle a esa zorra, ¿no? Lucas 13:31. Les dijo, díganle a esa zorra. Los cojos caminan, los ciegos ven y se está predicando el reino de Dios. He venido a hacer los milagros, las señales, y me voy a quedar aquí hasta que el Señor me diga. Entonces estaba diciendo, no tengo miedo a esa zorra. Eso estaba diciendo a las personas que le dijeron eso. Aún así, hermanos amados, pasa el tiempo y Jesús se encuentra con Herodes. ¿Ya? Justamente cuando ya es apresado Jesús para su crucifixión. Entonces, ¿cuál era la cronología? Jesús es arrestado, es llevado a la casa de Caifás, es entrevistado por los sacerdotes, por el clero, y después es enviado a Pilato, ¿no? Y Pilato le envía ¿a quién? A Herodes, ¿verdad? Y Herodes estaba en la ciudad, eso es lo tremendo, ¿no? Que estaba en la ciudad. Y lo mandan a Herodes, y ahí es cuando la Biblia dice que en Lucas 23 para adelante, dice que Herodes se alegra, ¿no? En un principio, cuando escuchó de Jesús, tuvo miedo. Pero después, y en Lucas 23, dice que se alegra. Lucas 23, 8, ¿no? Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hace tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Ya era otra cosa, ¿no? Ya no le tenía miedo a Jesús por lo que él era, sino quería verle porque podía recibir algo de él. ¿Ya? Es el típico hombre, ¿no? Que ya le busca a Dios por interés. Entonces, ¿qué dijo él? Ya no le temía a Jesús. Su corazón ya estaba insensible. Ya no tenía miedo a él. Pero más bien dijo que venga a Jesús. He escuchado mucho de él. Aquí hay un versículo interesante. Alguien que lea Lucas capítulo 8, versículo 3. A ver, Rígida o Dana, ¿quién encuentra primero? La palabra de Dios dice, y Juana, mujer Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchachas que les tenían de sus bienes, juntándose con la multitud y los que de toda la ciudad venían a él, les dijo por parábola. Bien, entonces aquí está hablando de dos personas. Está hablando de Juana y está hablando de Chuza, ¿no? ¿Quién era Juana y quién era Chuza? ¿Ya? Chuza era el intendente de Herodes. Era alguien que estaba todos los días con Herodes, ¿no? Era uno de los que trabajaba de mano con Herodes. Y Juana era discípula de Jesús. Entonces aparentemente Chuza también conocía a Jesús o era discípulo, no se sabe.
Pero este Chuza dice que cada día le hablaba. Cada día le hablaba que Jesús ha hecho estos milagros, que Jesús ha hecho estos milagros. Y dice que Chuza era el que le hablaba, porque Juana le decía ya que era el discípulo de Jesús. Entonces, hermanos amados, Herodes escuchó acerca de Jesús. Y después, cuando supo que Jesús le estaban trayendo a entrevistarse con Jesús, se arregló. ¿Y qué dijo él? Ucha, un milagrito me va a hacer, ¿no? Un milagrito me va a hacer. Que me convierta esta copa en oro. ¿Cómo es posible que Herodes no lo haya salvado? Porque aquí dice que Jesús no respondió nada. Con Pilato habló, ¿verdad? Cuando Pilato le habló, le dijo, yo tengo poder para matarte, para darte vida. ¿Y qué le dijo Jesús? No tendrías poder si no te paran algo de así. Tremendo, ¿no? Y cuando Herodes le dijo, a ver, hazme un milagro, tú eres Jesús, tú eres el de Dios, ¿qué es la verdad? Y te doy la pregunta, pero ¡pum! Mutis, callado. Y se enfadó más, ¿no? Se enojó Herodes porque él dijo, estás ante el rey, ni siquiera estás ante Pilato, porque Pilato era procurador de Judea. Sin embargo, Herodes era el tetrarca, era el rey prácticamente de los judíos. Entonces, estaba diciendo bien claro, ¿no? Yo tengo el poder para salvar. Y aquí viene la cosa, ¿por qué Jesús no habló nada con Herodes y por qué habló con Pilato? Hemos hablado la anterior semana de los dos tipos de las dos formas en las cuales se podía dar indulgencia. Y de las dos formas, era el abolición y era la indulgencia. La indulgencia la podía dar, dice, un hombre de alto rango. Entonces imagínense, si le hubiera hecho un milagrito a Herodes, si le hubiera dado el gusto a Herodes, Jesús, inmediatamente le hubiera dicho, no, te quiero en mi reino, Jesús. Tú vas a ser mi próximo Chuza, ¿no? Y vas a estar a mi lado y que me vas a convertir todo en oro ya. Entonces, a partir de ahora eres libre. Su palabra era suficiente para liberar a Jesús. Entonces, yo considero que por eso es que cayó. No habló para nada con Herodes, y es más, lo hizo enfadar. Lo hizo enfadar tanto a Herodes, que Herodes se sacó el manto y lo puso allá, y con todas las personas que estaban ahí, dice que lo empezaron a insultar, le empezaron a burlar de él, y lo mandaron nuevamente a Pilato, ¿no? Ya listo para que muera directamente. Entonces, aún así, dice que Herodes sabía que él era inocente. Bien, entonces, hermanos, esas son las dos situaciones en las que se encuentra con Jesús este hombre. Tenía la oportunidad de salvar a Jesús, pero no lo hizo. Su afán, su amor por el dinero, por la política, por los placeres, qué sé yo, eso pudo más. Este hombre ha sido uno de los más terribles. Ha sido un gran gobernante, un gran constructor, qué sé yo. La historia hizo muchas cosas, pero de todos los hombres dice que fue el peor, Herodes Antipas, ¿no? Veremos el tercer Herodes, que es el rey Herodes, ¿no? Agripa. Este rey Herodes nace el 10 antes de Cristo. Pero a ver, veremos acá, ya, sí. Este es hijo de Aristóbulo. ¿Se acuerdan quién era Aristóbulo? El que ha mandado a matar el rey Herodes. El primero, ¿no? Era nieto de Herodes el Grande. La sucesión continuaba. Entonces, hermanos, de alguna manera, él toma el poder. No vamos a ver un poco más la historia, sino los perfiles. Pero dice que este hombre, Herodes Agripa I, recibe el título de rey por el emperador Calígula. Después que muere Calígula, ¿no? Ya Claudio le otorga Judea y Samaria, o sea, ya él dirige muchos más regiones de la Palestina. Y prácticamente Claudio le nombra otra vez rey de los judíos. Entonces, todos estaban asociados a Roma. Todos habían nacido en Roma.
todos eran, aunque se habían convertido al judaísmo, pero estaban aferrados a Roma, pero prácticamente por interés nomás, ¿no? Porque tenía que ser convertido al judaísmo para dirigir Israel. Entonces, ¿qué hizo este Herodes Agripa? Quiso ganarse la fuerza, dice, de los judíos atacando la iglesia cristiana, ¿no? Hechos capítulo 12, versículo 2. No, que lo ganen, Hechos 12, 2. Y justamente este Herodes, para dar gusto y ganarse la fuerza de estos judíos y también de los judíos que eran ortodoxos, dice que persiguió a la iglesia, en Hechos capítulo 12, versículo 2 para adelante, y mató a ¿qué? A Santiago, el hermano de Jesús. ¿Ya? ¿Leeremos? Versículo 2 dice, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes, sí, de las fiestas, ¿no? Ahora, ya saben ustedes la historia, ¿no? Matan a Jacobo y lo mandan a Pedro a la cárcel, etc. ¿Ya? Y dice que los pone con una serie de guardias ahí, pero entra un ángel y le libera milagrosamente, ¿no? ¿Y qué hacía la iglesia? Dice, la iglesia estaba haciendo oración por Pedro, y es librado milagrosamente. Entonces, dice que este Herodes se enojó, porque el ángel liberó a Pedro cuando fue encarcelado, porque él dijo, pasan las fiestas y chicharrón con Pedro, ¿no? Lo vamos a matar a Pedro. Estaba esperando eso para ganarse más el aprecio de los judíos, pero Dios libra a Pedro. Y cuando se entera de que Pedro escapado de la cárcel, él manda a matar a quienes, a todos los soldados, ¿no? Que estaban custodiando, los manda a matar, y se enoja fuertemente. Entonces, dice que estaba tan enfadado que se enojó también con los de Tiro y con los de Sidón. Entonces dice, cuando estos se enojaron, cuando este Herodes se enojó con los de Tiro y de Sidón, él estaba amenazándoles con ya no darles alimento, con no darles sustento, porque dice que él abastecía con alimentos al territorio de Tiro y de Sidón. Entonces, estos hombres de Tiro y Sidón, ¿qué hicieron? Dice que fueron donde Blasto, ¿no? Y le dijeron, ¿sabes qué, Blasto? Herodes está enojado porque Pedro escapó de la cárcel y se está vengando con nosotros. Haznos una reunión, queremos hablar, queremos pedirle favor de que no se enoje con nosotros, que nos siga dando alimento. Entonces dice, hermanos, miren que ese día Herodes se vistió de ropas púrpuras, se vistió, dice, de su mejor ropa, ya estaba todo cocinadito estaba. Y este Blasto, dice la historia, ¿no? Que agarró los de Tiro y Sidón, les dijo, bien, he concertado una cita con ustedes y con Herodes. Y cuando venga Herodes, lo que ustedes van a hacer, me van a adorar como Dios. Van a gritar estas palabras. ¿Qué gritaron? Voz de Dios y no de hombres. Y no de hombres. Entonces dicen, le van a adorar, le van a idolatrar. Y Herodes sabía eso. Miren, este era un hombre tan orgulloso, hermanos, y que él sabía que iba a ocurrir eso. Entonces dijo, van a gritar fuerte para que todo el pueblo también le adore. Aquí habla un poco del libro de Josefo. Dice aquí, ¿no? La muerte de Agripa fue relatada por Flavio Josefo, en donde se refiere que estaba dando una fiesta en Cesarea en honor a Claudio. Este rey Agripa vestía una túnica tejida con hilo de plata que reflejaba los rayos del sol. En medio de aplausos de los presentes empezó a sentirse mal y fue trasladado a su morada, donde fallecería 5 días después. Esa es la relación de la historia que me José. Y la Biblia nos dice acá, versículo 22, Hechos 12, 22, dice, y el pueblo aclamaba gritando voz de Dios y no de hombres. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¿Qué tal? Entonces la historia y la palabra se complementan, ¿verdad? Entonces ya Pablo dice José dice, que en 5 días falleció.
sea lo que sea, era una muerte extraña. Ahí era justamente, ¿no? Cuando él se recibió el honor, recibió la idolatría, se hizo adorar como Dios, inmediatamente dice que Dios lo hirió como un ángel y murió comido por gusanos. De ahí nace la secta de los herodianos, ¿se acuerdan, verdad? Los herodianos, ¿quiénes eran? Eran aquellos que adoraban a Herodes como un dios. Pero esta secta era más fuerte, ¿no? Esta estaba, pues, hermanos, sustentada por el gobierno. Entonces eran grupos fuertes. Incluso ellos son los que le dijeron a Jesús, ¿no? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Eran los herodianos los que le empezaron a tentar a Jesús con esas palabras. Y aún así, hermanos amados, esta secta creció tanto y ellos se decían adorar como dioses. Murió, dice que este hombre, ya a los 54 años de edad. Murió joven. Su único hijo que dejó, dice, también fue llamado Agripa. Berenice y Drusila eran sus dos hijas. Así que el siguiente que recibió el poder fue el primer hijo de Agripa. Se llama rey Herodes Agripa II. Este nació el 27 después de Cristo y fue bisnieto de Herodes el Grande. ¿Qué tal? ¿Hay aquí linaje o no? ¿Hay secuencia o no? ¿Hay maldición generacional o no? Del bisabuelo, ¿qué? El abuelo al padre, del padre al hijo. ¿No? Y dice la palabra bien clara: yo visito la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación de todos aquellos que lo aborrecen. Entonces este rey Herodes Agripa nació el 27 después de Cristo. Dice que era jovencito, porque su padre murió muy joven. Este hombre fue criado en la corte, ¿no? En Roma, pero tenía 17 años cuando murió su papá. Entonces tuvo que esperar todavía varios años para tomar posesión del reino. Entonces recién, cuando ya pasaron varios años, le asignaron el legado que tenía como rey. Vamos a terminar con esta parte. Dice que se atribuyó el derecho de nombrar al sumo sacerdote de los judíos. Entonces los romanos, ellos le dieron esa autoridad, ¿no? Que él podía nombrar al sumo sacerdote. Es increíble, ¿no? ¿Cómo es posible? Para los judíos eso era una ofensa, hermanos. Que un extranjero venga y diga: tú vas a dirigir la iglesia, ¿no? Tú vas a ser el sumo sacerdote de Jesús. Y era un extranjero, era un idumeo. Pero dice que él lo hizo. También dice que se entrevistó con Pablo antes de su muerte. Hechos 26-28. Y aquí también tenemos que ver esta situación. Dice la palabra, hermanitos amados, que conoció a Pablo. Otro Herodes, ¿no? Que conoció a Pablo. Este hizo lo mismo que Pilato, ¿o no? Pilato también escuchó, ¿no? A Jesús. Y dice que en Hechos 26-28, ¿alguien puede leer Hechos 26-28? Pablo iba a morir, ya había sido enviado ya para el emperador, para Roma, pero dice que Pablo apeló y pidió ser entrevistado con Agripa, que también era un tetrarca. Y dice que le habló Pablo, ¿no? Le habló del Evangelio por mucho tiempo. Incluso su hermana estaba ahí en esa reunión. Hechos 26-28, ¿qué dijo Herodes? Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco mensuales Bien, ¿no? Y a tal punto que casi se convierte al cristianismo. ¿Podía salvarle o no podía salvarle? Tenía la potestad de salvarle. Pero igual que Pilato, igual que Herodes dijo: pues arreglemos con el César, porque ha apelado al César, no a mí. Entonces que vaya y que se arregle, ¿no? Y dice que lo mandó a Roma, donde Pablo fue muerto. ¿Ya? Entonces dice, pero en el versículo 31, lee el versículo 31, por favor. A ver. Cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo: ninguna
cosa digna, ni de muerte, ni de prisión, ha hecho a este hombre. Bien. Entonces eso habló con su hermano, Berenice, ¿no? Y hermanos amados, en su conciencia estaba Pablo era inocente. Entonces, esta es la línea de los 4 Herodes, ¿ya? Antípater, Herodes el Grande, Herodes Antipas, Agripa I y Agripa II. Una generación de bien, ¿no? De total maldad, de asesinato, de gente sanguinaria. Entonces, todos ellos tenían la posibilidad de salvar, de conocer a Dios o no. Si el primer Herodes hubiera dicho, los reyes de los judíos, ¿quién es? Ha nacido en Belén, y de verdad hubiera ido a adorarle a Belén, otra cosa hubiera dicho, ¿está bien o no? Hubiera cambiado su generación. Hubiera roto, hermanos, esa brecha generacional, lo hubiera roto. No lo hizo. El segundo Herodes también, ¿no? De la misma forma, el segundo Herodes Antipas, igual, no creyó en Jesús. Y todos los Herodes tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio, pero ninguno lo hizo porque estaban aferrados al poder. Miren que murió sin descendencia en el año 100. Ahí lo cortó el Señor. Ahí cortó la descendencia de los Herodes. Ya no se habla más de los Herodes. Otros gobernantes, otros emperadores vinieron. Ahí se cortó. Entonces, hermanos amados, ¿Dios es fiel o no es fiel? Es liberal. Yo no visito la maldad, dice, hasta la tercera y cuarta generación, y ahí, ¡pam!, murió. Toda tu descendencia, todos tus abuelos, tus padres, tus hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, y todo así. Entonces es una regla natural, es una regla bíblica, es una norma, es lo natural, hermanos amados, que nosotros tenemos esa tendencia de nuestros antepasados. Por eso es que estamos acá y nosotros hemos roto toda maldición generacional de nuestra casa, de nuestras familias, de nuestros padres, etc. Y venimos a ser nueva criatura. Entonces, para terminar, la última palabra, ¿quién la tiene? Dios mío. Dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, ¿hasta dónde? Tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. A su nombre, hermanos. Hermanitos amados, esta es la historia de los Herodes, generación tras generación. Yo quiero que hoy día podamos orar así, ¿ven? Y podamos darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos roto esa brecha generacional. No, si quieres ver atrás de ti, no sé, hermanos amados, ni siquiera tal vez conocer nuestro árbol genealógico, pero una cosa sabemos, antes estábamos perdidos, ahora no. Antes no teníamos a Cristo, ahora, hermanos amados, somos nueva criatura del Señor. Cualquier maldición, cualquier atadura, cualquier problema, cualquier situación que venga del pasado, Cristo nos ha liberado. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces nosotros somos justamente el eslabón que se ha roto de esa cadena generacional. Y si tú te has convertido hoy, tus padres no son cristianos, en ti empieza el eslabón. Si tú eres un hijo de Dios ahora, y tus papás todavía no están convirtiendo, tú estás empezando la nueva cadena, hermano. Ojo, no actuemos como los Herodes, que habiéndole conocido, nosotros nos apartemos de él. Dios me ha dado esa gracia a muchos. En mi caso, mis hermanos son los que han empezado el Evangelio, pero en mi generación, y gracias al Señor, Dios ha salvado a mi madre, ¿no? Entonces, se ha liberado. Hay un cambio. No sé qué pasó en tu familia, en tu casa, en tu hogar, en tu generación, en tu árbol genealógico. Pero una cosa bien importante, dice el Señor Jesucristo, hermanos amados. Al que a mí viene, no lo echo fuera, dice el Señor. Y Dios es fiel. Cuando tú estás orando por tu esposo que no es convertido, la Biblia dice que la mujer creyente santifica al marido incrédulo. Y aún los hijos creyentes santifican a los padres incrédulos. ¿Quién sabe? Dice, por eso, si tu marido o tu mujer incrédula van a ser salvos. Solamente Dios sabe. Porque nosotros tenemos, hermanos, la potestad de llevar bendición a nuestro hogar y a nuestra casa.
Entonces, ese es el poder, hermanos amados, de una vida generacional de bendición. Por eso es claro la palabra cuando dice en Hechos capítulo 20, está diciendo acá, yo visito la maldad y también visito con bendición. Yo visito con condenación y visito con bendición. De aquellos que me aman y también de aquellos que me aborrecen. Es igual. Entonces, si tú eres un hijo de Dios en esta hora, tienes que decirle, Señor, a partir de mí, yo soy el nuevo eslabón. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos para adelante, te conocerán hasta Jesús. ¿Entienden? Hasta que Cristo venga. Vamos a agradecer a Jesús.